presidente Benito Juárez. Por eso está en la línea el historiador Luis Arturo Salmerón, a quien he pedido que nos diga el contexto en el cual se produjo este pronunciamiento del entonces presidente Benito Juárez. Luis Arturo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Luis Arturo, pues aquí preguntándonos ¿en qué contexto se dio esta frase que ahora es reivindicada, no solo hoy, lo ha hecho en otras ocasiones, pero ahora en su primer informe de gobierno al pueblo de México, el presidente López Obrador? Bueno, evidentemente las comparaciones históricas siempre son complicadas, porque la idea de esta idea tan generalizada de que la idea se repite, pues cualquier historiador serio te puede decir que es falsa, que es un vox populi, que no es adecuado. Pero es claro que que el contexto, digamos, de el triunfo de la República por Benito Juárez es muy muy claro. Después de 6 años de pugna, 3 años de guerra civil y casi 4 de intervención extranjera, en que había 2 partidos claramente definidos, 2 proyectos de nación claramente definidos, en guerra fratricida, en guerra a muerte, cuando triunfa la República el 15 de julio de 1867, el triunfo de uno de esos partidos, el triunfo liberal, fue tan abrumador que Benito Juárez se da el lujo de perdonar a todos, a prácticamente todos sus oponentes políticos, salvo, obviamente, a los 3 jefes principales, Maximiliano Miramón Mejía, y otros 2 jefes que digamos que no han sido liberales y que traicionan, que son Tomás Ojaran y Vidaurri. Y la oposición conservadora queda moral y militarmente tan derrotada que prácticamente es borrada del escenario político, y toda la oposición a Juárez en los primeros meses, incluso los primeros 2 años, se da dentro del propio Partido Liberal. Entonces, tiene que ver con esa frase, tiene que ver con ese triunfo militar y e incluso moral, porque uno de los partidos, el Partido Conservador, recurre a una potencia extranjera y al ser derrotados, pues queda moralmente muy mal parado y queda, pues, políticamente borrado, que eso es lo que podría parecer como cierto paralelismo, ¿no? Fue un triunfo abrumador, que, como te decía, las comparaciones históricas siempre son complicadas, que para algunos podría ser similar al triunfo abrumador electoral, que deja a los principales opositores, sobre todo ideológicamente, pues con muy poca capacidad de reacción, muy poco margen político, muy poca posibilidad de, como partido, como fuerza política, crear una oposición firme hacia el Juárez triunfante. Claro. Luis Arturo Salmerón, historiador, durante ese tiempo en el cual el presidente Juárez mantuvo todo el poder, la muerte fue lo que le impidió continuar con su trayectoria política, ¿realmente tuvo derrotados moral, militar y políticamente a los opositores, o es solo una frase? Ojo, yo no creo que haya mantenido completamente todo el poder. Había equilibrios de poder, pero dentro del mismo Partido Liberal. Había contrapesos muy fuertes, había figuras que habían salido muy fortalecidas de los años de guerra, pero ninguna que proviniera del Partido Conservador. Que ahí es un matiz importante. Juárez no tenía todo el poder. Digamos que el Partido Liberal en su conjunto, sí, habían abrumado y derrotado por completo al Partido Conservador, pero dentro del mismo Partido Liberal había varios partidos que estaban empezando a formarse, ¿no? Partidos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué figuras le hacían contrapeso, Luis Arturo? Pues, por ejemplo, Porfirio Díaz empezaba a ser un contrapeso importante. Don Sebastián Lerdo de Tejada era un contrapeso importante, y los poderes regionales. Recuerda que México era muy grande, y
y los poderes regionales eran contrapesos importantes. Entonces, y bueno, una de las cosas características de Benito Juárez es que hubo una libertad de prensa espectacular. Entonces los periódicos eran también un contrapeso importante. Si tú ves las caricaturas contra Juárez en el periodo posterior al triunfo de la República, bueno, son divertidísimas, pero son duras. No tan duras como serían después contra Madero, por ejemplo, pero eran muy duras. Entonces había contrapesos, pero los contrapesos no provenían del Partido Conservador. No en ese momento. Tardaron algunos años en pues hasta bien entrado el porfiriato, en reacomodarse y en volver a contraatacar, por decirlo así. Pues Luis Arturo Salmerón, historiador, gracias por esta evocación del momento específico en el que se produjeron estas palabras, y pues trataremos de aprender de la historia en lo que pueda adaptarse, pero pues resultan interesantes todas estas reflexiones. Gracias, Luis Arturo. No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad de charlar. Luis Arturo Salmerón, muchas gracias.